en los videos. Lo voy a intentar volver a subir. Sí, les voy a decir o les voy a mandar el link cuando lo vuelva a subir. Perfecto. Y si hay algún problema me dicen nomás porque tengo que intentar corregir eso. Perfecto. Ya, empezaremos entonces. Cuando trabajamos directamente con ángulos, o mejor dicho, tenemos así varios bloques, lo primero que se tiene que hacer es graficar sus diagramas de cuerpo libre. Y eso ustedes ya lo deben saber, ¿cierto? Digamos, si yo me enfoco nada más directamente ahorita en el gráfico, vamos a ver que hay tres bloques. O sea, estamos manejando tres cuerpos directamente en un solo ejercicio. Entonces tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno. Por ejemplo, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre para uno, digamos. Y en este caso eso va a ser para el bloque 1 nada más. Al hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo se hace? Con el eje de coordenadas, ¿verdad? Pero ahora, aquí va el punto. Cuando hay un plano inclinado, siempre tenemos que poner el eje X paralelo a este plano. O sea, que sea más o menos hacia donde va a avanzar. En este caso, fíjense que este objeto está medio inclinado hacia la izquierda, ¿verdad? Y yo tengo que poner ese eje de esa manera, por ejemplo, así. Entonces, ese eje X yo lo voy a graficar para mi diagrama de cuerpo libre de esa manera, más o menos así inclinado, ¿sí? Y obviamente el eje Y, ¿dónde va a estar? Perpendicular a eso, ¿sí? Y aquí creo que hay una pequeña cosita. Tan, tan, tan. Ahí más o menos, ¿listo? Hasta aquí todo bien, ya sabemos que esto cada uno ya es cada eje. Este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. ¿Listo? Ahora bien, como estoy trabajando del diagrama de cuerpo libre de este bloque, tengo que ver todas las fuerzas que se aplican en ese bloque y directamente graficarlas acá, ¿verdad? Eso ya lo saben ustedes. Entonces, haremos directamente. Por ejemplo, en el bloque 1, la primera fuerza que está actuando, ¿cuál es? Y que claramente se ve. Esta fuerza, ¿verdad? Y tengo que graficarla justo como está saliendo. ¿A qué me refiero? Que parto de aquí del centro y lo dirijo hacia donde está yendo. En este caso está yendo de manera horizontal. O sea, yo lo voy y lo grafico de esta manera. Perdón, haremos con otro color para que se entienda mejor. Así. Y esta para mí va a ser esa fuerza. La fuerza nada más. ¿Listo? ¿Se entiende hasta acá? Espero que sí, chicos. ¿Sí? Si hay alguna duda, no me interrumpen nomás y me dicen que aclaren nomás, ¿ya? No me hago mucho problema por eso. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué otra fuerza más puede afectar a este cuerpo? ¿Alguien alguna idea? Fricción, Fricción puede haber. En este caso dense tensión, cuenta que para la fricción sí o sí tiene que haber un coeficiente de deslizamiento. Y eso puede estar aquí en la gráfica, pero no hay. Solo veo ángulos, fíjense, y masas y fuerzas. No hay. O también puede estar aquí en el ejercicio, pero como hemos leído, en ningún momento me dice que hay un coeficiente de deslizamiento. Y por lo tanto no hay fricción. ¿Bien? No hay fricción ahorita. ¿Alguien más? ¿Qué otra fuerza puede haber? tensión, Tensión, perfecto. ¿Por qué la tensión? La tensión se da en los cables cuando se estiran, ¿cierto? En este caso, esta masa está sujeta por un cable a la otra masa, ¿verdad? Y obviamente estas dos masas están más o menos estirando ese cable y en el cable se genera una tensión y esa tensión afecta también al bloque con el que está sujeto. Y entonces eso yo igual lo grafico. Pero ahora obviamente lo voy a graficar hacia dónde, hacia dónde está apuntando esto, hacia el eje X donde no le está dejando mover, digamos. Esta es otra fuerza. ¿Qué fuerza es esta? Fuerza de tensión. Y ahora fíjense esto más, como aquí tengo un cable y aquí también tengo otro, son dos tipos, ¿no ve? Entonces voy a manejar dos tensiones, esta primera tensión y esta segunda tensión, porque el cable no es el mismo, son diferentes. Entonces a esta tensión que está aquí yo le voy a llamar tensión 1 directamente. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿qué otra fuerza más puede haber, muchachos? normal, Normal, eso siempre hay, eso sí es cierto. La normal, pero ¿dónde va? Siempre perpendicular al plano, ¿verdad? Si trabajáramos, digamos, con la masa 3, esto va a ser directito hacia arriba, ¿sí? O sea, perpendicular al plano horizontal. Ahora, en la masa 1 es inclinado, entonces si pongo eso, perpendicular va a ser un poco inclinado y justo siempre en el eje Y. Al final siempre va a estar en el eje Y esa fuerza normal. Y esta es mi normal. Espero que se note, ¿ya? ¿Alguna otra fuerza más, muchachos? peso,
Exacto, eso es una de las cosas más importantes que hay, más que todo en planos inclinados. Es muy, muy importante, ¿sí? En este caso, obviamente, el peso hacia dónde va, siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces yo graficaría desde aquí, desde el centro hasta abajo, ¿sí? Siempre hacia abajo el peso. Y para mí este es el, el peso. Se nota, que se entienda perfecto. Entonces, hasta aquí, ¿qué otra fuerza puede haber? ¿Hay alguna más? Nada más, ¿ya? Entonces, dense cuenta que esas son todas las fuerzas que están afectando directamente a este bloque 1. Bien, ahora sí, fíjense que aquí, ¿qué tenemos que hacer? Siempre para hacer uno de estos ejercicios, o ya todos los ejercicios que han visto, siempre se hace sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Siempre, pero siempre se hace sumatoria de esas fuerzas en los dos ejes nada más. O sea, una sumatoria de fuerzas para todos los que están en el eje X y otra sumatoria de fuerzas para todo lo que está en el eje Y, ¿verdad? Pero ahora, fíjense aquí, la fuerza y el peso no están en ningún eje. La fuerza no está ni en el X ni en el Y directamente. El peso tampoco, ¿sí? Y por esto, ¿qué tenemos que hacer? Desglosar en sus vectores directamente. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo trabajara con, ahora qué color le pongo, este. Si yo trabajara, digamos, con el eje, con la fuerza ahorita, ¿sí? Voy a ver que en el eje Y yo puedo graficar esta fuerza a este ladito, esa fuerza. Pero obviamente eso ya no va a ser igual a la misma fuerza, sino yo le voy a llamar otro tipo de fuerza. ¿Qué fuerza le voy a llamar a esto? Esa misma fuerza, pero ¿en qué eje está ahorita? En el eje Y. Eso es para mí, ¿cierto? Estoy desglosando. Ahora también esa fuerza va a existir en el eje X y a ese lado yo igual lo puedo graficar. Esta flechita que está acá, para mí, ¿qué representaría? La fuerza igual, pero esta vez ¿en qué eje? En el eje Y. No, perdón, en el eje X. Una confusión, ¿sí? Ahora sí, descomponemos siempre en sus factores, cualquiera que no esté en ningún eje. Eso ya lo he hecho ahorita con la fuerza. Con el peso tengo que hacer prácticamente lo mismo, ¿sí? En este caso el peso lo ponemos con otro color y fíjense que de aquí, desde el centro, puedo trazar aquí una línea, y esto lo pondré en línea, hacia la derecha, porque así se lo está yendo, ¿cierto? Y esto que para mí, ¿qué sería? El peso, pero ¿en qué eje está? En el eje X, ¿cierto? Y ahora también puedo trazar en el eje Y, obviamente parto del centro y voy hacia donde va el peso. Y para mí, esto de aquí, ¿qué se va a llamar? El peso, pero en el eje Y en este caso. Y esto lo confirmamos aquí. El peso en el eje Y. Hasta aquí todo se ha entendido. ¿Estamos bien? Respóndanme. ¿O Sí, alguien tiene una profe, duda? se entendió. Muy bien, listo. Ahora sí, no solamente es desglosar cada uno de sus factores, de cada uno de estos vectores, el vector peso y el vector fuerza, ¿no? Sino que también tenemos que averiguar qué ángulo trabajar, porque se desglosa ¿para qué? Para formar un triángulo y para aplicar trigonometría, ¿sí? Y así sacar los valores directamente. ¿Listo? En este caso, si nos damos cuenta, puedo formar dos clases de triángulo. Digamos, si veo para la fuerza, puedo cesar esta parte de aquí y se vuelve un triángulo aquí arriba, ¿verdad? Esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Tres puntitos, triángulo. O también podría cesar esto de aquí y formar el triángulo de acá. Ahora, para el peso va lo mismo. Puedo cesar aquí o cesar acá. Pero entonces, ¿cómo sé yo cuál voy a cesar? O sea, ¿cuál de los dos triángulos debo utilizar yo? Porque hay dos opciones para cada uno, ¿verdad? Para esto aplicamos directamente una pequeña técnica que es, digamos, primero trazar, digamos, los ejes que tengo acá. Mi eje X, digamos, y mi eje Y, ¿sí? Pero no solamente eso, sino voy a trazar otros ejes más, digamos, imaginarios, que son estos. Y completo como si fuera una estrella, ¿sí? Ahora, ¿para qué he hecho esto yo? Para directamente comparar los ángulos. Primero, el del gráfico. Por ejemplo, este bloque que estoy trabajando ahorita aquí está afectado por este ángulo de acá, que es 32, ¿cierto? Y lo que quiero que noten es esto, que este ángulo de aquí va directamente así, hacia abajo en declive y luego horizontal. Así una esquinita, una puntita. Y esta parte, esa punta que les digo, tengo que compararlo con uno de estos lados y tengo que hacerlo encajar. Y si ven bien esto, van a darse cuenta que ese ángulo o esa parte, esa inclinación, está en este lugar, ¿sí? Igual, inclinado y horizontal, igualito.
¿verdad? Una vez comparando eso y ya sabiendo dónde está, ya solamente hago rotar a cada uno, pero intercalando, o sea, uno sí y uno no. Por ejemplo, este ángulo ya está acá, entonces el siguiente ya no tiene. El siguiente sí, el siguiente no, el siguiente sí, el siguiente no y el siguiente sí. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Para qué he hecho esto yo? Para directamente saber esto de acá. Esta parte de aquí, ¿dónde correspondería más o menos acá? ¿Dónde más o menos se debería lo mismo? En esta parte, dense cuenta. Si yo pongo aquí un cuadradito, esta partecita es más o menos lo que encaja. A ver. Fíjense, esta línea es del eje Y, esta línea va a ser del eje X, y esto puede ser mi fuerza. Y entonces, ¿dónde tendría que poner el ángulo yo? Aquí abajo. Entonces yo grafico eso. Este es el ángulo que yo debo manejar. Y por tanto, obviamente, ese es el triángulo que yo manejo. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, como en este bloque está aplicado directamente con dos fuerzas que no tienen ¿qué se llama? Un lugar en los ejes, este peso también lo voy a hacer corresponder con esto. ¿Sí? Fíjense qué voy a hacer aquí. Directamente voy a ver dónde más puede corresponder esta parte del peso. Y vamos a darnos cuenta que obviamente es acá, este lugarcito, ¿sí? Digamos que lo de azul puede ser el peso, este es el eje Y y este es el eje X, ¿cierto? Y entonces el ángulo, ¿dónde debe estar? Hacia la derecha. Y yo obviamente me grafico ahí el ángulo. ¿Listo? Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, supongo que se está entendiendo. Ya les he dicho, los que no entiendan, lo dicen nomás, no estamos para quedarnos con las dudas. Hasta aquí, ¿ya? Bien, entonces continuamos. En este caso, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer cada uno de los triángulos que tengo acá. En este caso, como en la fuerza tengo este ángulo, yo voy a manejar este triangulito que está acá. Pero no lo puedo hacer así arbitrariamente, sino que ya sabemos por trigonometría y tal vez en vectores, ya se acuerdan que esta fuerza en Y, que está aquí, que lo he graficado en el eje Y, lo puedo traspasar aquí al frente. O sea que no va a ser una línea arbitraria, sino directamente va a ser esa fuerza, o sea, esa fuerza en el eje Y. Esto de aquí va a ser esa fuerza directamente. Fuerza, pero en el eje Y. ¿Sí? Así he obtenido mi triángulo. Ya tengo mi hipotenusa, mi cateto opuesto, mi cateto adyacente. Y eso tenemos que acordarnos muy bien. ¿Listo? Ahora, para el peso lo mismo. En este caso, si se dan cuenta, aquí está el triángulo que yo tengo que manejar y obviamente este peso que está en el eje X puedo trasladarlo aquí. Y esto ya lo hemos aprendido. Este es, en este caso, mi peso, pero en el eje X. ¿Listo? Y ahora ya tengo igual sus partes. Tengo la hipotenusa, tengo el ángulo, tengo sus catetos. ¿Perfecto? Muy bien. Hasta aquí en esta formación de triángulos. ¿Algún problema? ¿Alguien? Ya, chicos, todos están aprendiendo. Eso estoy entendiendo. Espero que sea verdad. Bien. Entonces, esto de aquí yo lo bozo porque Profe, no se le escucha bien. ¿no se escucha bien? ¿Todos están con ese problema? Yo sí lo escucho. Yo Yo también. igual, profe, tal vez sea la señal, pero de Puede mí ser sí la se escucha señal. bien. Sí, para los que no me escuchan bien, puede ser su señal, porque ahorita todo está normal. Por ejemplo, de mí, mi internet está no más bien, ¿ya? Entonces, un cacho tal vez díganles, si tal vez sus hermanos están manejando mucho internet, díganles que por un rato tal vez no manejen. O sus papás tal vez están viendo videos, no sé, ¿ya? Eso no me sería. Ahora sí, continuaremos entonces. Ya formados los triángulos, aplicamos obviamente lo que necesito para triángulos, trigonometría, ¿sí? En esta ocasión, para cada uno, ya tengo el triángulo de la fuerza y tengo el triángulo del peso. Pero para aplicar esto, lo único que tenemos que hacer es solamente acordarnos de dos funciones que se aplican en triángulos rectángulos. El primero, ¿cuál es? Seno. Y sí o sí voy a trabajar con eso primerito. Voy a hacer el seno del ángulo en este caso. Y este ángulo va a ser este 32. ¿Sí? Siempre las funciones están en base a ángulos. Esto va a ser igual a ¿qué? El seno que relaciona cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, en este triángulo que tengo, y tal vez no se ve bien, lo vamos a acercar un poco más. Fíjense, acá. Tengo este triángulo de aquí, ¿cierto? Como mi ángulo está acá, ¿cuál vendría a ser mi cateto opuesto? ¿Quién me responde? Vamos, chicos, vamos. Acuérdense. Trigonometría.
¿No se acuerdan? No, muchachos, tienen que acordarse, sí, sí. ¿Ya? Como mi ángulo está aquí, el cateto opuesto siempre es el opuesto, o sea, el que está al frente. En este caso, ¿cuál está al frente? Esta fuerza de aquí, que obviamente, como era la representación de esto, es la fuerza en Y, ¿sí? Entonces, yo anoto eso. Directamente, el seno va a ser igual a el cateto opuesto, que en este caso es mi fuerza en Y, dividido o ¿sobre qué tiene que ser? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuál es mi hipotenusa? Siempre el lado más largo o el que tiene, digamos, como les digo, al frente del ángulo de 90 grados. Pero obviamente nosotros siempre manejamos este de acá, la fuerza como tal. Eso va a ser directamente nuestra hipotenusa. Entonces yo me noto. El seno del ángulo es igual a la fuerza en Y, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es directamente la fuerza. ¿Sí? Ahora, en este caso, dense cuenta que de aquí yo tengo que trabajar y algunas cosas. Primero, que puedo despejar algunas cosas. Fíjense, el seno del ángulo lo podemos sacar directamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto es el ángulo. 32 grados. Bien. La fuerza en Y no sabemos. La fuerza, no, la fuerza directamente que es esta, ¿la sabemos? Sí, la sabemos, porque en el ejercicio nos dijeron que esa fuerza es de 20 newtons, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Solamente despejar lo que nos faltaría. ¿Qué nos falta acá? La fuerza en Y. Y obviamente me desharé de esta fuerza. La fuerza va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿sí? Entonces, fuerza, y mejor si lo hago que es evita, fuerza multiplicado por el seno del ángulo es igual, ¿qué es lo único que se ha quedado acá? La fuerza en Y, ¿sí? Ahora sí, de estas maneras hago, bueno, voy a intentar saber cuánto vale cada una de esas fuerzas, la fuerza en Y y la fuerza en X, ¿sí? Pero ahora esto ha sido para la fuerza en Y para eso he usado seno. Tengo que usar otra función, ¿cuál es? Coseno directamente. Entonces yo digo coseno, obviamente de ese mismo ángulo, porque sigo haciendo ese mismo triángulo, ¿sí? Va a ser igual. Ahora, coseno, ¿qué relaciona? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, yo me fijo de nuevo. De este triángulo, como mi ángulo está aquí, ¿cuál sería esta vez mi cateto adyacente? Como el de frente era mi opuesto, pues mi adyacente, ¿cuál va a ser? El de aquí abajo. Y a eso de abajo, ¿qué le hemos llamado? La fuerza en X. Y yo me noto, coseno del ángulo, entonces cateto adyacente es la fuerza en X ¿sobre qué? Hipotenusa, ¿verdad? Y mi hipotenusa, ¿cuál les dijimos? La fuerza. ¿Listo? Muy bien. Entonces hasta aquí ya tenemos estas dos cositas. Y obviamente aquí tengo que despejar también esta fuerza que está dividiendo. Yo lo paso a multiplicar. Me va a quedar fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. Y esto es igual a la fuerza en X. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Nada? ¿Todo bien? Ya, nadie está preguntando. Ya estoy asumiendo que todos están entendiendo. Bien, eso me gusta. Bien, chicos, entonces esto lo que hemos hecho solamente, como les digo, es para hallar cuánto vale la fuerza en X y la fuerza en Y, ¿sí? Para así hacer la sumatoria que tenemos que hacer. Ahora, obviamente, fíjense que en este gráfico que hemos visto, la fuerza no es la única que tiene que ser, sino el peso más. Así que tengo que hacer lo mismo para el peso, ¿listo? Entonces, hacemos lo mismo. Y en este caso yo lo voy a poner un poco aquí. Y hacemos lo mismo. Y en este caso, para el peso, ¿qué vamos a hacer? El peso está acá, ¿cierto? Y otra vez trabajo con seno y con coseno. Digo, seno, y esta vez del ángulo, ¿no ve? Pero como es el mismo ángulo, lo voy a anotar acá. Es igual. Ahora, se nos relaciona cateto opuesto sobre hipotenusa. Si mi ángulo está aquí, mi cateto opuesto, ¿cuál sería? Ahora sí, alguien díganme cuál es mi cateto opuesto. Peso de X. Peso de X, exacto, porque el ángulo está aquí, el del frente es el opuesto, ¿verdad? Entonces mi opuesto es el peso en X sobre la hipotenusa. Y obviamente mi hipotenusa, ¿cuál es? El peso nada más, ¿verdad? Ya está. Y hago lo mismo, despejamos esto que está dividiendo, lo paso a multiplicar y me queda que el peso multiplicado por el seno del ángulo es igual ¿a qué? Al peso en X, ¿sí? Listo. Vamos a hacer ahora con coseno. Ya hemos hecho con seno. Ahora sí con coseno.
del ángulo, obviamente que sigue siendo el mismo ángulo, es igual coseno, cateto adyacente, ¿verdad? Y como ya se han dado cuenta, ¿cuál sería mi cateto adyacente ahora? El peso en y ahora, sobre el peso nada más, que es la hipotenusa, ¿verdad? Y de nuevo despejamos. Esto que está dividiendo lo paso a multiplicar, multiplicado por el coseno del ángulo, y esto es igual a el peso en y. Muy bien. Listo, chicos. De esta manera ya hemos sacado cuánto va a valer cada uno en cada eje. Y eso es lo importante, para eso usamos la trigonometría. ¿Bien? Solamente aquí voy a botar algunas cosas. Las primeras partes, que ya no me sirven estas, digamos. Esto de acá se va, esto de acá se va. Las fórmulas, para que no me ocupe mucho campo, voy a tenerlo en cuenta. Tan, tan, tan. Esto se me va, esto se me va. Chao, esto. Esto se me va, esto se me va. Esto también. Tan, 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 tan. Chao. Y chao. ¿Listo? Y estas fórmulas tengo ahora. Primero tengo esta, que es, digamos, de las fuerzas, y estas otras que también están de la fuerza y del peso. ¿A ver? Ahí directamente. Yo los voy a dejar aquí solamente como fórmulas, ¿sí? Si ustedes gustan, ya lo pueden sacar. Cuánto va a valer en X, cuánto va a valer en Y, y se sacan así para manejar números nomás, ¿sí? Pero yo lo voy a dejar ahí. Luego vamos a convertir, o bueno, sacar sus valores. Bien, continuaremos entonces. Esto solo lo hicimos ¿para qué? Para el primer bloque, ¿verdad? Y solo recuerden que estoy en el primer bloque. Tengo que hacer igual para el segundo y tengo que hacer igual para el tercero. En este caso haremos para cada uno. Y esto lo moveremos un cacho. Ay, chicos, el tiempo se está cortando. ¿Tienen tiempo, verdad, para continuar? Díganme, respóndanme. Sí, ¿O quién? profe. ¿Sí? Sí, sí, hay tiempo. Bien, muchachos. Sí, Ya. Entonces, aquí quiero pondremos. aprender. Aquí está, ahí. Ahí lo estoy poniendo porque es de ese gráfico. Haremos ahora lo mismo, pero para el otro. En este caso va a ser el diagrama de cuerpo libre, pero en 2 esta vez, en la masa 2. Y está casi. ¿Listo? Y hacemos prácticamente lo mismo. Primero grafico directamente los ejes. Y para hacer esto de los ejes tengo que fijarme hacia dónde va a ser mi eje X. Esta vez, fíjense, el primero estaba declinado hacia la izquierda. Ahora el segundo está declinado, pero hacia la derecha. Entonces mi eje que voy a manejar va a ser este, a ese lado. Porque a ese lado que se está moviendo, ¿verdad? Entonces yo pongo de esa manera. Este va a ser mi eje X y obviamente perpendicular va a estar mi eje Y. ¿Listo? Y ya sabemos esto. Esto es X de nuevo y esto es Y. ¿Bien? ¿Listo? ¿Aquí qué hacemos? Obviamente de nuevo graficar las fuerzas. ¿Qué fuerzas hay aquí, muchachos? Ustedes ya díganme. Fuerzas, fuerzas, fuerzas. ¿Qué fuerzas están afectando en la masa 2? Tensión, Peso, tensión, normal. normal, peso. Ya, primero me han dicho peso, ya, un peso he escuchado, peso haremos. Entonces el peso siempre va del centro y hacia abajo, les dije, ¿verdad? Entonces yo bajo, chan, y este es mi peso, ¿cierto? Ahorita le voy a poner el nombre. ¿Qué más dijeron? Tensión, y es cierto. ¿Cuál tensión gráfico? Tensión 2. Tensión No, 1, que está uno. al lado izquierdo. Eso, dense cuenta que tienen que combinar esas dos cosas, porque fíjense que la masa 2 obviamente está aquí con una cuerda, es una tensión, pero a la vez está con esta otra cuerda, es otra tensión. Tenemos que graficar las dos. En este caso, hacia este lado, ¿qué tensión estaría? La tensión 1, ¿no ve? Porque le hemos llamado en el otro, en el anterior gráfico, como esta cuerda va a ser la tensión 1. Y esta otra, ¿qué va a ser? La tensión 2. Y yo lo grafico también y va a estar hacia este lado. ¿Sí? Hasta aquí se entiende, ¿no, chicos? Esta es la tensión 2, sería, porque este es el lado, y esta vendría a ser la tensión 1. ¿No ve? Todo bien, ¿no ve? Bien, chicos. Ahora sí. Fíjense que este es mi peso, ahorita me estoy olvidando. ¿Qué más hay? La normal, dijeron, ¿verdad? Y la normal igual sigue afectando y siempre perpendicular al plano. Y eso va a estar aquí. No hay problema. ¿Listo? La normal. Muy bien. Entonces ya tenemos todas las fuerzas que están directamente implícitas en este bloque. ¿Listo? Y otra vez, fíjense que como este peso está directamente, bueno, no está, mejor dicho, en ningún eje, ¿qué debemos hacer? Desglosarlo otra vez. Y ahorita, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, pero esta vez yo lo voy a poner de color verde. Esto de aquí va a ser
el mismo peso. ¿En qué eje? ¿En qué eje está esto? En el eje Y. Y esto va a ser igual el peso, pero esta vez en Y. X. ¿No ve? Este es mi peso en X y este es mi peso en Y. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué hacíamos después? Verificar qué lado voy a usar, o sea, qué ángulo, ¿sí? Y para esto lo voy a hacer rápido. Fíjense que aquí vamos a graficar los mismos ejes. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Perdón que lo haga así, pero el tiempo se nos va a acabar, ¿bien? Aquí pongo con otro color área. Aquí voy a poner las líneas imaginarias que ponemos nosotros. Esta es una y esta es otra. Medio chueco, pero ya, la idea es que se entienda, chicos, ¿sí? Entonces comparo. Ahora, este ángulo que está afectando a este bloque tiene un declive hacia la derecha y horizontal. Busco lo mismo en el otro. Y en este caso, si nos fijamos dónde queda eso, aquí. Declive, declive hacia la derecha y horizontal, ¿sí? Y hacemos intercalado. Este sí, este no, este sí, este no y este sí, ¿sí? Y obviamente, ¿cuál corresponde acá? Si fijamos bien, esto de aquí, ¿cierto? Esto que está con el lila puede ser el peso. Y luego un eje y este otro eje. Y entonces, ¿cuál tengo que usar? El lado izquierdo. Tengo que usar este lado de aquí, este ángulo. ¿Listo? Muy bien. Una vez sabiendo esto, pues hacemos lo mismo de nuevo. Este vector que es peso en X, lo puedo desplazar aquí. Y este es mi vector también en X. ¿Sí? Mi peso en X. ¿Listo? Y ya tengo mi triángulo. ¿Qué hacemos después? Pues obviamente, pues vamos a hacer su fórmula. En este caso, ¿cómo vamos a hacerlo? Siempre aplicando seno y coseno. Empezamos siempre con seno. Otra vez. Digo, seno del ángulo. Ahora, fíjense, estos ángulos no son iguales. Este vale 32 y este vale 35. A este primer ángulo yo le he llamado alfa, ¿no ve? Por eso le he puesto seno de alfa, coseno de alfa, seno de alfa y así. Entonces, como el otro tiene otro valor, yo le tengo que poner otro nombre para así yo no confundirme. En este caso yo le voy a llamar el ángulo beta. ¿Listo? Esto va a ser igual a ¿qué? Directamente a, ¿qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Mi ángulo está aquí. ¿Cuál es mi cateto opuesto? Peso X. Exacto. Fácil, chicos. Ya me han entendido. Peso en X. La hipotenusa es directamente el peso. Bien, muchachos. Entonces, de aquí despejamos y me queda que el peso multiplicado por el seno de beta es igual al peso en X. Y algo que no estamos haciendo diferencia. Como estamos manejando pesos, tenemos que darnos cuenta que cada bloque tiene su propio peso. En este caso, este peso tendría que ser mi peso 1 porque es de la masa 1, peso en X, peso 1 en X, peso 1 en Y. Y esto tendría que ser como es de la siguiente masa, el peso 2. Este tendría que ser el peso 2 en X, peso 2 y peso 2 en X. ¿Sí? Para que entendamos bien. ¿Listo? Ahora, como ya hemos hecho en X, haremos en Y. ¿Sí? Mejor dicho, me estoy confundiendo. Como ya hemos hecho con seno, haremos con coseno. ¿Sí? Coseno del ángulo, esta vez que es beta, va a ser igual. Ahora, ¿cuál es mi ángulo? Mejor dicho, mi lado, mi cateto adyacente. El peso en Y. Y pongo peso en Y sobre el peso. Y otro que sigo me estoy olvidando, y esto tengo que poner siempre. Esto tiene que ser el peso 2 en Y. Y eso tiene que ser el peso 2. ¿Sí? Eso que quede claro. Y aquí obviamente seguimos despejando. Aquí voy a poner coseno. Mejor dicho, este peso va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Peso 2 multiplicado por el coseno de beta va a ser igual a lo que me quedó aquí. Peso 2 en el eje Y. ¿Listo? Ya está despejado. Ya hemos hecho, y con esto vamos a hallar directamente lo que es de este segundo bloque. Y entonces, esto de aquí no me sirve mucho, ¿ya? Lo voy a eliminar otra vez. Solo las fórmulas esenciales ya me voy a guardar. Uno que es esta, y los subimos aquí, dos que está cerca, y la otra que es esta. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con el siguiente bloque. Y dense cuenta que solamente estamos haciendo diagramas de cuerpo libre. Nos falta resolver el ejercicio. Aún no lo estamos haciendo. Ahora haremos igual. Pongo aquí el diagrama de cuerpo libre, pero esta vez para la masa 3. ¿Sí? Y hacemos de nuevo. Otra vez dibujo mis ejes. Y en este caso, mis ejes, si se dan cuenta, ya van a estar directamente horizontal. Porque fíjense
que aquí, esto por dónde se va a mover en el eje X, solamente horizontal, ¿no ve? Ya no está con inclinación. Y yo grafico otra vez así mi tabla. Esto es el eje X y obviamente perpendicular va a ser el eje Y, ¿sí? Ya sabemos, este es X y este es Y, ¿cierto? Muy bien, y grafico las fuerzas. Obviamente, y así haciéndolo rápido, vamos a notar que tengo una fuerza, digamos, el peso, tengo la normal, y ahora, ¿qué más tengo? La tensión, porque está sujeta a una cuerda, ¿cierto? Esta tensión va a este lado. Y por último, esta fuerza que sí o sí estamos viendo, tengo que dibujarla como está. Parto del centro y voy hacia donde me está apuntando. Y es esta, ¿cierto? Bien, chicos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Hasta aquí esta partecita. ¿Alguien? Nadie, chicos, ¿sí? Ahorita me está diciendo el tiempo que ya nos queda menos de 1 minuto, así que voy a cerrar la sesión, por favor. Va a salirse y van a volver a entrar al mismo link. ¿Listo? Para terminar esto. ¿Bien? Entonces nos salimos, chicos. Vuelvan a entrar, por favor.